Muy buenos días. En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencial mensual. En esta ocasión nos ocupa el análisis sobre la constitucionalidad del Tribunal Arbitral, a cargo del licenciado Carlos Gilberto Chacón Torreviarte, a quien agradecemos enormemente su valiosa colaboración con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. El licenciado Chacón, entre otros, es socio fundador del bufete de abogados Chacón Torreviarte. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala durante el periodo 2004 a 2009. Ostentó el cargo de presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009. Ha integrado varios tribunales arbitrales en procesos de arbitraje comercial, es catedrático universitario y además miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Sin más, lo dejo con el licenciado Chacón. Buenos días, les agradezco a todos su presencia aquí el día de hoy y a CRECIG la invitación. Y vamos a tratar el día de hoy un tema creo que es relevante, el análisis de la constitucionalidad de los tribunales arbitrales. Un par de observaciones previas. En primer lugar, pues yo soy árbitro de arbitrajes. Antes de ir a la Corte Suprema había sido árbitro, entonces eso nos da algún antecedente en el sentido de que yo creo que los tribunales arbitrales son constitucionales, no habría una gran incongruencia de haber participado. Por otro lado, creo que la relevancia del tema radica en que después de una regulación de los tribunales arbitrales en el Código Procesal Civil y Mercantil que les hacía muy complejos, muy difíciles de utilizar, la ley de arbitraje introdujo los cambios necesarios para poder tener un proceso arbitral exitoso y que vaya creciendo en Guatemala y que se vaya desarrollando. Pero la discusión de estos temas, es necesaria para ir avanzando un paso seguro, para estar claros sobre la constitucionalidad y para estar preparados para fundamentar la misma en cualquier momento que sea cuestionada. Muy bien, entonces vamos a comenzar con algunos antecedentes, si se quiere, muy conocidos, muy obvios, pero que es bueno presentar. Primero, el tema de la soberanía. El tema de la soberanía que está establecida en los artículos 140, 141 y 142 de la Constitución. Por una parte, el artículo 140 nos dice que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. El artículo 141 señala que la soberanía radica en el pueblo y la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Como nota especial del organismo judicial. Y finalmente, el artículo 142 de la Constitución señala que el Estado argentino tiene soberanía sobre el territorio nacional, integrado con suelo, subsuelo, aguas interiores, etc. La conclusión que se puede sacar de estos artículos es que la soberanía que radica en el pueblo es delegada en los organismos del Estado, específicamente en el tema de justicia en el organismo judicial. Eso es importante al entrar a analizar la constitucionalidad de los tribunales. ¿Qué implicaciones tiene esta delegación de la soberanía? ¿Qué implicaciones puede tener esta delegación de la soberanía en el organismo judicial? Bueno, uno, los tribunales extranjeros no pueden actuar en Guatemala sin ejercerse algún procedimiento de auxilio judicial o de asistencia judicial al proceso, por los cuales estos tribunales extranjeros requieren el auxilio de los tribunales guatemaltecos. No puede existir tampoco un sistema judicial interno que tratara, por ejemplo, temas de derecho penal, de derecho público,
independientemente del organismo judicial. Y los particulares obviamente no pueden hacerse justicia por ellos mismos. Entonces ese sería un primer antecedente. Por otro lado, cuando la Constitución regula las funciones de ese organismo judicial al que se le delegó la soberanía, el artículo 203 de la Constitución establece, y leo por las partes más relevantes, que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. También que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales de la ley establece. Es importante este tema, los demás tribunales de la ley establece. Y finalmente, que ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Entonces, estos artículos que hemos citado nos llevan a dos preguntas esenciales. ¿Ejercen jurisdicción los tribunales arbitrales? ¿Están ejerciendo jurisdicción? Tenemos que ver si cumple con el requisito de ser establecidos en ley. ¿Y qué quiere decir eso de ser establecidos en ley? En cuanto a qué es jurisdicción, una definición un poco tradicional, si se quiere, Enrique de Escoví nos dice que jurisdicción es la función estatal, y él lo permite mucho directamente al Estado, destinada a definir los conflictos individuales que imponen el derecho. Y agrega que el órgano jurisdiccional aplica el derecho establecido. Por eso el juez debe buscar la norma para luego aplicar al caso concreto que se le plantea. Este es un tema de resolver controversias a través de la aplicación del derecho al caso concreto. También, un poco de doctrina, el autor Benito Cabrera señala en cuanto a esa exclusividad de la función judicial, que la exclusividad implica primero la facultad privativa del Estado de componer los conflictos de intereses cuando los sujetos de ellos no han logrado arreglarlos de forma viable, y en segundo, la prohibición de los particulares de hacer justicia por sí mismos. El carácter obligatorio significa que las resoluciones no las pueden desconocer las partes. Entonces, con estos antecedentes, entramos a analizar si los tribunales arbitrales efectivamente están ejerciendo jurisdicción. En primer lugar, los tribunales arbitrales son tribunales que resuelven controversias de naturaleza jurídica. El artículo 4 de la ley de arbitraje señala que el acuerdo de arbitraje o acuerdo es aquel por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Es evidente que estamos hablando de una forma de solución de conflictos. Esta forma de solución de conflictos genera un laudo, que es un laudo que tiene las características de ser vinculante y ejecutable. El artículo 46 de la ley de arbitraje señala que el laudo arbitral, cualquiera que sea el país que sea dictado, será reconocido como vinculante. Y también ese mismo artículo señala que tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este artículo. El artículo 194 del Código Procesal Civil y Mercantil señala que los laudos arbitrales serán ejecutados en la medida de apremio, y el artículo 153 de la Ley de Orden Judicial señala dentro de las sentencias ejecutoriadas los dados o decisiones de árbitros cuando en la escritura de compromiso sean resueltos puntos y no se hubiera interpuesto recurso de casación. Obviamente, actualmente el recurso de casación no se aplica a los laudos arbitrales, sino que sería el recurso de revisión, pero fuera de eso, lo relevante es que la ley de orden judicial les está dando características de sentencias ejecutoriadas a los laudos. Entonces, los arbitrajes resuelven controversias
y lo resuelven emitiendo un laudo vinculante y ejecutable con las mismas características que una sentencia. En relación a este tema de si los tribunales arbitrales ejercen jurisdicción, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que la parte de esta ya, por lo tanto, el arbitraje constituye un medio de solución de conflictos basados en la autonomía de la voluntad de las partes y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbitro o árbitros. En este sentido, el arbitraje debe considerarse como un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes pueden obtener las mismas prestaciones que con la jurisdicción ordinaria respecto de la obtención de una decisión que se abrir al conflicto con todos los efectos de cosa juzgada. Entonces, con estos argumentos podemos decir que al solucionar la controversia a través de un laudo ejecutable y vinculante, los tribunales arbitrales están ejerciendo verdadera jurisdicción. Están ejerciendo verdadera jurisdicción y por lo tanto se le aplican las normas constitucionales en relación a la necesidad de que debe haber una ley que los establezca. Inclusive el mismo autor de esto, que les había dado al principio una definición muy tradicional de jurisdicción, al hablar de la jurisdicción arbitral dice que es una jurisdicción en la cual los judiciales privados, destinados por acuerdo de las partes, las cuales también generalmente deben ponerse de acuerdo en resolver las cuestiones a dicho orden. Estas observaciones que vamos a hacer sobre los tribunales arbitrales no pueden ser aplicadas a la mediación y a la conciliación. En el caso del tribunal arbitral, una vez las partes someten su controversia a la jurisdicción arbitral, se va a dictar un laudo obligatorio independientemente de la voluntad de las partes. En la mediación y la conciliación se pueden hacer propuestas, se pueden hacer sugerencias, pero esas sugerencias no son vinculantes y las partes no las quieren aceptar, no las van a aceptar. Entonces, en el caso de la mediación y la conciliación, no se puede considerar que exista una verdadera jurisdicción y por lo tanto los comentarios que vamos a hacer aplican únicamente a los tribunales arbitrales. Si estos tribunales arbitrales están ejerciendo jurisdicción, nos surge la pregunta: ¿son establecidos por ley? Primer requisito constitucional que sean establecidos por ley. Yo creo que sí. La ley de arbitraje establece los tribunales arbitrales y establece los procedimientos a través de los cuales se pueden constituir los tribunales arbitrales específicos. Entonces, sí existe una ley, que es la ley de arbitraje, que crea, que establece esos tribunales. Refiere la Constitución de Guatemala que cada tribunal arbitral específico sea creado por una ley. No, lo que requiere la Constitución es que se establezcan los tribunales de ley. Lo mismo podría argumentarse con los tribunales civiles. Los tribunales civiles, cada tribunal civil, el juzgado primero, el juzgado segundo, no son creados por ley. Está la ley del gobierno judicial, está el Código de Procesal Civil, pero es un acuerdo de la Corte Suprema el que crea específicamente cada juzgado específico. Entonces, el mismo argumento se podría decir: la ley de arbitraje establece los tribunales arbitrales y establece el procedimiento para crearlos. Ahora, el punto central de esta conferencia es analizar si es suficiente la simple existencia de una ley para justificar la existencia de tribunales arbitrales que están fuera del terreno judicial, o si esa ley tiene que llenar ciertas características especiales. Al analizar la constitucionalidad de los tribunales arbitrales, podríamos tomar varias posiciones. Una primera postura podría ser decir una postura que yo considero un poco extrema, es decir,
Sería decir, bueno, el artículo 141 de la Constitución delega la soberanía exclusivamente en el organismo judicial y por tanto cualquier tribunal que esté fuera del organismo judicial sería inconstitucional. Yo creo que esta posición es extrema, sobre todo porque no hace una interpretación integral de la Constitución, como ha manifestado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y como la doctrina indica que se tienen que hacer las interpretaciones constitucionales, porque no toma en cuenta el artículo 203 de la Constitución que señala que ese organismo judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales establecidos por la ley. Entonces, creería yo que esta es una posición un tanto radical. Una segunda posición sería decir la simple existencia de una ley es suficiente para llenar el requisito constitucional. Si hay una ley que crea a los tribunales, aunque esos tribunales estén fuera del organismo judicial, se llena el requisito. Yo creo que esa posición también es peligrosa, es una posición extrema, porque esto podría justificar, por ejemplo, la existencia de tribunales que conocen materias penales, materias de derecho público, en donde se obligara a las partes a ir a ciertos tribunales para conocer aspectos de derecho público, y eso creo yo que sería obviamente inconstitucional. Creo que esa posición también es extrema. La posición que mantengo es que obviamente es necesaria la existencia de una ley. Para crear tribunales, ya sea dentro o fuera del organismo judicial, el requisito previo es la existencia de una ley. Segundo, el requisito de la ley cuando hay el traje, sí se puede. Pero adicionalmente, yo estimo que esa ley tiene que tener ciertas características especiales. Si se están creando tribunales fuera del organismo judicial, esta ley tiene que referirse, por ejemplo, a materias sobre las partes que tienen libre disposición, tiene que fijar ciertos límites al campo de actuación del arbitraje y establecer ciertos controles de esos tribunales por el organismo judicial. La ley de arbitraje efectivamente cumple estos requisitos. Establece suficientes controles, establece suficientes límites a las actuaciones de los tribunales arbitrales, establece los recursos que se pueden presentar ante los tribunales ordinarios y establece ciertos requisitos en la ejecución de los laudos arbitrales que hacen que sea una ley razonable. A diferencia de esa ley hipotética que decíamos, donde se van a ver temas de derecho público y donde se van a hacer obligatorio la presentación de personas a esos supuestos tribunales creados por la Suprema Judicial. Entonces, fundamento mi argumento que la ley de arbitraje no solo cumple con el hecho de ser una ley del Congreso, sino que además es una ley que regula razonablemente el procedimiento arbitral en los siguientes argumentos. Primero, la ley de arbitraje fija el campo de actuación del arbitraje en materia de derecho privado sobre lo que las partes tienen libre disposición. Sería el primer argumento. El arbitraje requiere en Guatemala el consentimiento de las partes para someter el acuerdo a través de un acuerdo arbitral, por lo que rige el tema de la autonomía de la voluntad. Voy a explicar un poco más estos puntos. El arbitraje está sujeto a las reglas del debido proceso al referir la ley arbitral, lo que llama en el artículo 23 el trato equitativo de las partes. El organismo judicial tiene un control, vamos a explicar cómo funciona ese control, sobre el tema de la competencia de los tribunales arbitrales. Existe una serie de medidas relacionadas con los procesos que llegan a los tribunales arbitrales, para los cuales los tribunales arbitrales requieren el auxilio judicial de tribunales estatales, de tribunales ordinarios, sobre todo cuando se tratan de medidas que puedan afectar a terceros. Existe un recurso de revisión que va a conocer una sala de apelación
limitaciones, un control. Puede existir un control constitucional de los arbitrajes a través de las partes. Y finalmente, la ejecución de los laudos arbitrales estará a cargo de los tribunales ordinarios del organismo judicial. Vamos a analizar a continuación estos puntos. Cuanto a la materia de arbitraje, el artículo 3 de la ley de arbitraje establece que son materias arbitrales aquellas sobre que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. Y el artículo 2172 del Código Civil, que es uno de los pocos artículos que quedó vigente, dice que no se puede someter a árbitros aquellos asuntos en los que está prohibido transigir. Estas disposiciones en relación a la materia de ese arbitraje hacen que el remitir o el permitir la existencia de tribunales arbitrales para el organismo judicial sea razonable, porque se trata de temas sobre los que las partes pueden disponer libremente. Y de la misma forma que pueden disponer libremente haciendo una transacción, pueden disponer de una forma indirecta sometiéndolo a la decisión de árbitros. Por eso es que este tema es importante y no sería aplicable a temas de derecho público, en donde se dijera que vamos a crear tribunales fuera del organismo judicial que vean temas penales, porque las partes en esos temas de derecho público no tienen libre disposición. En cuanto a la necesidad de consentimiento de las partes para someter una controversia a arbitraje, obviamente, por prevenir la ley de arbitraje, un acuerdo arbitral por escrito, de una forma muy amplia, puede ser con telex, fax, con una serie de comunicaciones para requerir la existencia de un acuerdo. La ley de arbitraje está disponiendo que el tema del arbitraje solo puede iniciarse si hay un acuerdo de partes, un acuerdo de voluntades por los cuales deciden someter la controversia acuerdo cultural a la decisión de árbitro. Este elemento es importante porque indica que las partes están renunciando voluntariamente en una materia que ya vimos, sobre la cual pueden renunciar, están renunciando a la jurisdicción estatal, a la jurisdicción ordinaria, y sometiéndose voluntariamente a la decisión de árbitros. La Corte de Constitucionalidad ha establecido en este punto que la autonomía de la voluntad de las partes constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. Por tanto, resulta contrario a la Constitución que la ley prescinda de la voluntad de las partes para someter la controversia arbitraje, pues la libertad de acceder a los tribunales implica la libre facultad que tiene el demandante para impugnar el proceso y someter al demandado a los efectos de mismo. De esta forma, una norma legal que imponga la vía arbitral para la resolución de controversias conlleva una regla arbitraria, pues su finalidad no es otra que la emisión del derecho al juez natural. Entonces, básicamente en este punto podríamos decir en relación a la necesidad de consentimiento, que si no se cuenta con ese consentimiento de las partes para someter el asunto a arbitrar, estaríamos afectando el debido proceso del juez natural que se refiere a la Corte de Constitucionalidad o el juez competente y preestablecido al que se refiere el artículo 12 de la Constitución. Estos son los primeros dos temas que hablamos: la materia arbitraria, temas sobre los que las partes pueden disponer libremente, y que el sometimiento al arbitraje sea consensual, sea voluntario, van configurando entonces la razonabilidad de la ley de arbitraje y hacen que la existencia de esos tribunales
que están fuera del organismo judicial sea mucho más compatible con las normas constitucionales que otros tribunales que pudieran estar tratando materias de derecho público y a las que tuviera que asistir las partes en una forma obligatoria. En el proceso, el artículo 23 de la ley de arbitraje señala que si bien las partes, en conformidad con el artículo 24, tienen una amplia facultad para establecer el procedimiento arbitral o para someter el arbitraje a un centro de arbitraje como este sí, el artículo 23 fija ciertos límites en cuanto al procedimiento. Esas reglas de trato equitativo requieren que se cumpla con el principio de audiencia, por el cual las partes tienen que ser citadas al proceso y se les tiene que permitir presentar sus argumentos, sus pruebas, sus excepciones, sus recursos. El arbitraje también, por el tema del trato equitativo, implica el principio de contradicción. Según ambas partes van a poder presentar sus argumentos, se van a poder presentar pruebas por ambas partes y ambas partes van a poder presentar sus alegatos frente al tribunal de arbitraje. Y finalmente el artículo 23 requiere el artículo 23 requiere la igualdad de las partes, en el sentido que es una de las manifestaciones del derecho de igualdad que se establece en el artículo 4 de la Constitución, es precisamente el tema de la igualdad procesal. A las partes se les tiene que tratar de una forma igual, con iguales dignidades y con iguales derechos. Entonces, estamos creando tribunales arbitrales fuera del organismo judicial, sí, pero con las reglas estrictas del debido proceso y en las que se tienen que cumplir los mismos requisitos del derecho de defensa que en los tribunales ordinarios. Existe un control judicial sobre la competencia de los tribunales arbitrales. Cuando se plantea un arbitraje, es factible plantear una excepción de incompetencia del tribunal arbitral. Esta excepción de incompetencia del tribunal arbitral se puede resolver fundamentalmente de dos formas. Se puede resolver como una cuestión previa o se puede resolver en el laudo arbitral. Si se resuelve como una excepción previa y el tribunal se declara competente, esa resolución del tribunal puede ser revisada por un juzgado competente, un juzgado ordinario competente. Si el tema de la incompetencia se resuelve en el laudo, la forma de impugnar esa declaración de competencia es a través del recurso de revisión que conocen las salas de apelación. Pero en ambos casos, existe un control del organismo judicial sobre la competencia de los tribunales arbitrales. Supongamos que un tribunal arbitral entra a conocer una materia que no es arbitral, o si un tribunal arbitral entra a conocer una materia que, aunque sea arbitral, las partes no han acordado someterla a arbitraje. Puede ser un contrato en donde ciertos aspectos sometieron a arbitraje, pero otros no, o puede ser dos partes que tienen una serie de relaciones jurídicas en las cuales alguna de esas relaciones jurídicas se sometió a arbitraje, pero las otras no. Entonces, si de alguna forma un tribunal arbitral entra a conocer un tema sobre el cual es incompetente por alguno de estos motivos, existe, ya sea si el tema se resuelve en cuestión previa o se resuelve en el laudo, existen controles del organismo judicial sobre la competencia del tribunal arbitral. Entonces, esto también ayuda a configurar la razonabilidad de los tribunales arbitrales. Son tribunales que están fuera del organismo judicial, sí, pero existe control del organismo judicial sobre la competencia de los mismos. También existe una serie de medidas relacionadas con los tribunales arbitrales en las que estos tienen que requerir el auxilio judicial de los tribunales ordinarios. Menciono algunos. Por ejemplo, si una de las partes se niega a nombrar al árbitro, o en el caso del arbitraje de 3 árbitros, una de las partes se niega a nombrar el árbitro que le corresponde, si es necesario el auxilio judicial.
es un árbitro único, las partes no se ponen de acuerdo. También es necesario que la autoridad judicial. Si un tercero, como una institución arbitral, un acto de arbitraje, no cumple con sus funciones, es necesario la autoridad judicial. En el caso de la recusación, cuando por ejemplo son 3 árbitros y se recusa, el propio tribunal arbitral es el que tiene que resolver esa recusación. Pero en este caso, cuando no prospera la recusación, es posible requerir un auxilio judicial para revisar esa decisión. Entonces, un tema tan importante como la recusación también está sujeto a una revisión judicial. En el caso de que se tomen medidas cautelares que afecten a terceros, que no son parte del acuerdo arbitral, va a ser necesario también el auxilio judicial. Es decir, no se le están usando ciertos límites a los tribunales arbitrales para evitar que extiendan su actuación a terceros que no han sido parte del acuerdo arbitral. En el tema de sentencia judicial para obtener pruebas, normalmente las pruebas que se refieren a las partes, pues, en principio podrían ser requeridas directamente por el tribunal arbitral, pero sobre todo si hay temas que afectan a terceros, pruebas que están en poder de terceros, pues es necesario el auxilio judicial para pedir un informe a una institución estatal. En esos casos se requiere el auxilio judicial. Y obviamente en el tema de la ejecución a la que vamos a hacer referencia en algunos momentos. Entonces, la ley de arbitraje en ese sentido es razonable porque establece ciertos casos, ciertos límites a la actuación de los tribunales arbitrales en donde requieren la actuación de los tribunales ordinarios. El arbitraje contempla un recurso de revisión. El recurso de revisión lo conoce una sala de apelaciones y está establecido en el artículo 43 de la ley de arbitraje. Los motivos del recurso de revisión son bastante específicos, están establecidos en la ley de arbitraje, pero implican también un control de los tribunales ordinarios sobre la actuación de los tribunales arbitrales. Si esos tribunales arbitrales hubieran actuado de una forma arbitraria, pues existe esa posibilidad de control. Entonces, son tribunales fuera del mundo mundial, sí, pero no, sus actuaciones no son totalmente ajenas a un control posterior por una sala de apelaciones. También está el tema del amparo. El artículo 265 de la Constitución establece que no hay ámbito que no pueda surtir el amparo. Entonces, al no haber ámbito que no pueda surtir el amparo, los tribunales arbitrales también están sujetos a ese control de naturaleza constitucional. Por ejemplo, del presupuesto procesal de definitividad que tiene el amparo, para que proceda el amparo tienen que haberse agotado todos los recursos ordinarios que puedan plantearse en ese tema. Entonces, por efecto de la definitividad, habrían 3 momentos o 3 etapas en las que eventualmente podría plantearse un amparo en esos temas arbitrales. Si el tribunal arbitral dicta una resolución que ya no está sujeto a ningún tipo de recurso, ya existe definitividad, el amparo podría plantearse contra las propias decisiones del tribunal arbitral. Sería el primer caso. En segundo caso, si tenemos alguna revisión por algún juzgado de algún aspecto que podría ser llamada de la competencia, que hablamos hace un momento, en ese caso, cuando se agotara el recurso respectivo, podría plantearse un amparo contra la resolución dictada por el juzgado ordinario. Y en el caso del recurso de revisión, una vez la sala haya resuelto el tema. Entonces, también existe un control de la constitucionalidad de las actuaciones. Recordemos que los tribunales arbitrales están sujetos al representativo que implica el debido proceso. Entonces, también existe constitucionalmente la posibilidad de ejercer ese tipo de control a través del proceso de amparo.
La ejecución de los laudos está asignada a los tribunales de orden judicial. Como todos sabemos, el propio artículo 294 del Código Procesal Civil Mercantil establece los laudos arbitrales que deberán ser ejecutados en la ley de la prensa, y el artículo 46 establece la característica del vinculante, 46 de la ley de arbitraje establece la característica del vinculante ejecutable de los laudos arbitrales. Entonces, como doctrinalmente se dice, los tribunales arbitrales carecen de imperio para ejecutar por sí mismos sus decisiones. Entonces, este tema de la ejecución del laudo implica tomar medidas coactivas y medidas de tipo ejecutivo, lo deja la ley de arbitraje y el Código Procesal Civil a los tribunales ordinarios. Esto también ayuda a configurar la razonabilidad, no se le está dando a los tribunales arbitrales la facultad de ejecutar por sí mismos sus decisiones, lo cual pues, ya haría, digamos, más difícil argumentar la constitucionalidad de los mismos. Como conclusión entonces de estas breves observaciones, podemos decir que los tribunales arbitrales, primero cumplen con el requisito de estar establecidos de ley. Si no estuvieran establecidos de ley, de entrada ahí serían inconstitucionales, sin mayor comentario. Pero adicionalmente, la ley de arbitraje regula la materia arbitral de una forma que es razonable. Una forma razonable porque, dijimos, implica que pueden someterse solamente temas sobre los que las partes tienen libre disposición, porque requiere el consentimiento de las partes, porque existe un control sobre la competencia de los tribunales arbitrales, que el organismo judicial puede controlarse esa competencia. Existe la necesidad de requerir el auxilio judicial en temas que afectan a terceros, en temas sobre los que las partes no pueden ponerse de acuerdo. Existe el recurso de revisión y el amparo, donde también el organismo judicial controla las situaciones de los tribunales arbitrales, y finalmente porque la ejecución no la hacen los propios tribunales arbitrales, sino que eso queda a cargo del organismo judicial. En sentido contrario, ¿qué tipos de normas no serían razonables? Si, por ejemplo, se permitiera el someter a algún tribunal fuera del organismo judicial temas de derecho público, si esos tribunales arbitrales no arbitrales, sino de cualquier tipo, no requirieran el consentimiento de las partes, porque entonces habría una renuncia en juego natural. Si no existiera un adecuado control de la competencia de los procesos ante dichos tribunales, si el organismo judicial no pudiera establecer si esos tribunales son competentes o no, si no se contaran con recursos, en esos procesos con recursos adecuados ante el organismo judicial, estaríamos ante normas no razonables que, aunque existiera la ley que estableciera esos tribunales, no serían inconstitucionales por contener regulaciones que no son razonables. Entonces, yo diría que como conclusión final, la justificación de la existencia de los tribunales arbitrales está no solamente en la existencia de una ley de arbitraje, sino que esa ley de arbitraje contiene una regulación razonable, lógica y compatible con las disposiciones constitucionales. Así que con este tema concluyo mi presentación, les agradezco su atención y creo que hay algún tiempo todavía para algunas preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por favor. Hemos estado viendo y analizando el artículo 91 del Código de Comercio, y surge la duda a raíz de la reforma del decreto 11/2006,
que de no establecerse expresamente que se deriven las controversias del contrato de distribución ante el juzgado, se entiende sometido a las legales sin un acuerdo previo. Eso no es inconstitucional. Yo diría que sí, bueno, aquí tenemos a Roberto, que tal vez nos pueda plantear algún punto, pero yo diría que sí, porque eso precisamente fue el mismo tema, solo que en la ley de arbitraje. Entonces, el razonamiento que da la Corte precisamente es que se requiere para someter al arbitraje o el consentimiento de las partes, y que si ese consentimiento dice una norma legal que imponga la vía arbitral para la solución de controversias conlleva una regla arbitraria, pues su finalidad no es otra que la emisión del derecho al juez nacional. Entonces, yo diría que el mismo argumento aplica y que de alguna forma pues se debió haber hecho simultáneamente, pero efectivamente yo creo que es inconstitucional. Y en realidad cualquier disposición en que obligara a ir a cualquier tribunal, arbitrar o no arbitrar, fuera del orden judicial, sería inconstitucional. Sí, Solo un comentario ahí, hay que recordar que el artículo 69 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías fue el primer artículo que creó un sistema como ese. O sea, que tiene un acuerdo arbitral por default, digámoslo así. O sea que yo estoy de acuerdo con Gilberto. Hay que empezar entonces por ahí. Es decir, eso fue la primera aparición, según yo, de lo que llamamos un arbitraje cuasi forzoso. Y es que, digamos, aquí tiene que haber el equilibrio entre el sometimiento, digamos, la delegación de la soberanía, que dice expresamente en el organismo judicial, y el artículo 203, que es más amplio, que habla de la creación, del establecimiento de los tribunales también. Entonces, pero los dos no puede dejarse interpretar ninguno, porque no nos está haciendo una interpretación integral. La interpretación tiene que ser suficientemente integral para tomar en cuenta las dos disposiciones. Al tomar en cuenta las dos disposiciones, yo creo que al establecer como regla el tribunal arbitral, sí estamos afectando el tema de la delegación de la soberanía en el orden judicial. Sí, por favor. Con relación a la materia del arbitraje, se ha establecido que es sobre la que las partes tengan libre disposición. Correcto. ¿Cuál sería su criterio en relación a los contratos en que el Estado es una de las partes? Es obvio que los contratos en los que el Estado es una de las partes no está actuando en función de supraordenación, sino de ordenación, los contratos de obra o contratos de concesiones de ese tipo. Pero ciertamente, ¿hasta qué punto el Estado o los funcionarios que lo representan tienen disponibilidad de esas materias, de esos bienes, como para que pudiera entrar en conflicto esta disposición con respecto a las cláusulas arbitrales? Claro. Digamos, una respuesta, digamos, la primera respuesta es que el artículo 103 de la Ley de Contrataciones contempla esa posibilidad de arbitraje. Entonces, si nos fuéramos a la posición, digamos, simplista de decir, los tribunales creados, los tribunales que establezcan en ley, diríamos que es un requisito porque está la posibilidad de conformar con el artículo 103 de la Ley de Contrataciones. Sin embargo, yo creo que se tiene que ir un poco más allá. Es razonable ese tipo de sentimiento. Yo diría que tal vez está un poco general. La tesis, hasta donde yo recuerdo la tesis en este tema, es que, digamos, por ejemplo, todo el proceso de licitación es un tema de derecho público que está sujeto a las reglas del control administrativo y del recurso administrativo, pero que al existir ya un contrato, pues ahí existe una relación entre las partes que es una relación más directa. Ese es el argumento. Yo creo que tal vez tendría que trabajar más como distinguir un poco los casos en donde sería factible someterlo a arbitraje y muchas en que no. Creo que volvemos al tema de la razonabilidad. Hay temas tan delicados y que están tan relacionados con el derecho público que yo creería que no es conveniente someterlos a arbitraje. Eso requiere un poco más de análisis, un poco más de discusión. Sí, perdón, no. Después del cabello. Sí. Muchas gracias, buen día. Yo quisiera saber si el
artículo 46 de la ley de arbitraje no contraviene una disposición del organismo judicial que dice que lo resuelto en el tribunal debe ser ejecutado por el tribunal que dictó la resolución inicial. Yo diría que es una excepción a esa regla, precisamente porque toda la doctrina digamos, conteste en que la mayor parte de los países no le dan esa característica de imperio a las decisiones arbitrales. Es decir, en la mayor parte de los países no va a tener tribunales arbitrales yendo a entrar coercitivamente a una casa o tomando decisiones que son concretas. Eso se deja a los tribunales ordinarios. Yo creo que es una excepción derivada de la naturaleza especial de los tribunales arbitrales. Yo creería que no es un tema de contradicción, sino que es una regulación específica de un tribunal que tiene características muy particulares. Sí, por favor. Buenos días. En relación a la libre disposición en la Secretaría de Asuntos Agrarios del Ministerio de Justicia sobre tierra, ¿verdad? Se ha dado una disposición. La mayoría de los conflictos en el área rural, la agencia tiene únicamente la protección judicial. ¿Cuál es su análisis, su interpretación en relación a este tema de atender, por ejemplo, conflictos agrarios? Sí, profesor. No, a primera vista, diría que no veo una imposibilidad de que sea sometido a temas administrativos. No estamos hablando de un tema de derecho público. Puede haber protección, puede no haber protección, puede haber propiedad, puede haber un tema de situación sexual, pero no veo que sea así a primera vista un tema que implique un aspecto de derecho público sobre la parte no tenga libre de disposición. Yo diría, sin haber hecho un análisis a fondo sobre el tema, sí me parece que es un tema sobre la parte no libre de disposición. Sí, perdón, creo que algo tenía. Gracias, Gilberto. Muchas gracias por la charla tan clara y la exposición tan clara de tus motivaciones o argumentos. Yo estaba buscando un artículo de la Constitución por lo que preguntaba el licenciado Juárez Melgar, ya voy a llegar, pero porque digamos la ley de lo contencioso administrativo o la ley de compras y contrataciones es la de compras y contrataciones, tiene la posibilidad del sometimiento, que yo recuerdo incluso que está redactado de una manera un poco antitécnica, porque entiendo que una propuesta que hizo el licenciado Ronos en el Congreso la injertaron donde pudieron, pero al fin se entiende, ¿verdad?, que hay una posibilidad de sometimiento. Entonces, antes del 121 de la Constitución. Exactamente. Dada tu experiencia en la Corte Suprema y con el conocimiento que tenés de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, no sé si alguna vez se ha discutido la validez constitucional del sometimiento por parte del Estado a acuerdos arbitrales cuando la disputa se refiere a una materia patrimonial o una materia en donde el Estado actuó en ese momento o una institución del Estado en una relación de coordinación, no necesariamente una relación tradicional de Estado con su ius imperium, ¿verdad? Y creo que efectivamente es el artículo 21 que establece que dicen las controversias de derecho privado en las que participe el Estado o sus entidades descentralizadas serán competentes los jueces del orden común. Exactamente. Entonces, ahí a mí siempre me ha parecido muy interesante, si es que parafrasear bien ese artículo, qué opinión se merece para las autoridades jurisdiccionales, digamos, ante todo en una revisión constitucional, si se llegara a plantear, porque yo nunca he visto que se plantee. Sin embargo, es un tema sumamente delicado porque el Estado tendría, aunque tuviera tal vez una imposibilidad por un stopper, ¿verdad?, un acto propio, el mismo Estado que se sometió a un acuerdo arbitral, pero bien podría ser que un Procurador General de la Nación, tratando de evitar un acuerdo arbitral, pudiera reclamar la validez constitucional de ese sometimiento. Yo no tengo en este momento sentencias de la Corte que pudiera citar en este sentido. Yo creo que, reitero un poco lo que digo, yo creo que la facultad de someter a tribunales arbitrales temas que son de derecho público, obviamente, a pesar de que se refieren a relaciones contractuales, yo creo que tiene que revisarse un poco más, porque ahí sí podríamos estar cayendo en aspectos donde estuviéramos
llegando a temas sobre, en realidad las partes no tienen libre disposición, y el no tener libre disposición ya es cuestionable. Se cumpliría con el requisito de decir hay una ley que lo permite, y en ese sentido, pues, se cumple el 203, pero esa ley tiene que ser razonable, esa ley tiene que referirse a aspectos sobre los que las partes tengan una mayor disposición y no necesariamente existe esa libre disposición en los temas administrativos del Estado. Ya lo encontré, perdón, Gilberto, es el 212. El 212 dice: los tribunales comunes conocerán de todas las controversias de derecho privado en las que el Estado, el municipio o cualquier otra entidad descentralizada autónoma actúe como parte. Entonces ahí pareciera, algunos tienen interpretación que el Estado no puede, punto, ¿verdad? Por esta disposición, aun cuando la materia fuera eventualmente una materia en que sí está en una relación donde habría posibilidad incluso de hacer transacciones. Pues la gran pregunta sería si el Estado puede entrar en una transacción y terminar un caso perfectamente antes de irse al juicio o antes de que lo demanden. Si puede transigir, ¿por qué no podría en esos casos someterse a arbitraje? Porque entiendo que están íntimamente conectados el tema de materia arbitrable con la posibilidad de las partes de cederse recíprocamente. Claro. Entonces ese artículo para mí es un tema, dependerá qué se entiende por los tribunales comunes. Claro, pero en ese sentido, digamos, para no excluir totalmente la posibilidad de arbitraje en materia de contratos del Estado, podemos decir, bueno, la Constitución tiene que interpretar integralmente. ¿Qué dice el artículo 203? Que la jurisdicción se tiene por la Corte Constitucional y los tribunales creados por ley. Entonces, al remitir, ¿cuáles son los tribunales ordinarios creados por ley? Entonces, yo por eso no lo excluiría totalmente, pero sí siento que tiene que regularse un poco más el tipo de materia de contenido del Estado que se pueden someter a arbitraje, porque sí hay otros temas que podrían ser un tanto peligrosos someterlos a arbitraje. Sí, por favor. Licenciado, retomando lo que usted platicaba ahorita, que hay materias que no son objeto del arbitraje. Una institución como la ley de arbitraje no tiene un reglamento, puede generar, puede producir un reglamento para... Bueno, los procesos de arbitraje que sí tienen su reglamento, será que tiene su reglamento. La ley de arbitraje contempla los centros o instituciones arbitrales y eso le da a las partes una gran facilidad. Tradicionalmente se dice, bueno, el arbitraje puede ser ad hoc, en el que no existe un centro de arbitraje, o puede ser institucional, cuando existe un centro de arbitraje. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, si nos vamos a un arbitraje ad hoc, las partes se van a tener que poner de acuerdo directamente en los árbitros. Las partes les van a tener que pagar a los árbitros. Las partes van a tener que diseñar el proceso arbitral, lo cual tiene una serie de problemas y complicaciones. Es imposible, ¿no? No es imposible, pero sí tiene una serie de problemas. Cuando se somete a una institución arbitral, como que sí, mucho de esto se soluciona. ¿Por qué? Porque hay un listado de árbitros. Entonces eso ya es buena parte, porque la institución arbitral puede ser la que va a nombrar al tercero, porque el reglamento de la institución arbitral ya contiene el proceso que se tiene que seguir. Eso soluciona mucho y facilita el desarrollo del instituto arbitral frente a un tribunal ad hoc y el centro de arbitraje mantiene la relación contractual con los árbitros y no se hace ese tema un poco difícil de que los árbitros están ejerciendo jurisdicción y en ese sentido son independientes, pero a la vez están facturando directamente a las partes sus honorarios profesionales, lo cual pues en todo caso es permitido por ley, no es una regla, pero no es conveniente. Sí, no sé si le estoy quitando No, es que no quiero tampoco sonar abusivo en cuanto al uso de preguntas, pero aprovechando tu presencia. Mi estimado Gilberto, ¿qué pensás, qué pasaría si no hubiese, o incluso al día de hoy,
se derogara por el Congreso de la República la ley de arbitraje. La deroga. Y además denuncian la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Y derogan todos aquellos artículos que tengan que ver con el tema arbitral, por ejemplo, en el vetusto Convenio Interamericano de Derecho Internacional o Código Bustamante. Es decir, nos quedamos sin una sola norma en el sistema o en el ordenamiento jurídico que se refiera al arbitraje directa o indirectamente. En ese caso, en tu opinión, si una parte quisiera instaurar un proceso arbitral ad hoc, por ejemplo, sería un acuerdo que adolecería de sustento constitucional. Yo creería que sí, por dos aspectos. Primero, porque yo creo que los tribunales arbitrales están ejerciendo verdadera función, y si se ejerce por función, tiene que haber una ley que lo establece. Y segundo, porque, digamos, podría tratarse de dar una forma de transacción. Nosotros transamos el tema en el sentido que va a decidir esto, son unos terceros que se llaman árbitros y esos terceros van a decidir en estos procedimientos. Hasta ahí podría funcionar, pero cuando se quiere algo, no se quiere ejecutarlo. Porque no es como, por ejemplo, una transacción que consta en escritura pública y que las partes acordaron, sino que sería una decisión de terceros. Entonces, al pretender ejecutar ese laudo, si no hay una ley que lo establezca, yo creería que no debería, me parece a mí que no debería ejecutar. Y además estaría un tema de soberanía, sería un tema de soberanía que están actuando tribunales que no están estableciendo. Mi pregunta, que parece fantasiosa, ¿verdad? Sí, no, pero... fantasiosa, obedece a que entiendo entonces que en el razonamiento de la presentación el verdadero fundamento constitucional de Guatemala es el contenido del artículo 203, que permite que, y razonaba, ¿verdad?, el hecho que la ley permite el establecimiento por acuerdo de voluntad de las partes de tribunales arbitrales. Es decir, esa idea tan absurda de que no hubiera normativa es más que todo solo como para contrastar así como en extremo, ¿verdad?, la posición, porque hay otros países que, entiendo yo, fundamentan constitucionalmente el arbitraje, no en la parte orgánica de la Constitución, sino en la parte que creo yo llamamos dogmática, o que no debería ser por dogma, que no creen en esos derechos, ¿no? Pero es que es un fundamento de derecho incluso humano individual, como en el caso de El Salvador o Costa Rica, que ese derecho a someter al arbitraje las disputas está como un derecho de las personas de resolver sus controversias por arbitramiento o arbitraje. Entonces, ahí es donde para mí es bien interesante la discusión de tu punto del análisis de constitucionalidad de los tribunales arbitrales, porque algunos fundamentan, ¿verdad? Incluso si yo no estoy equivocado, la primera constitución francesa derivada del movimiento revolucionario francés hablaba del derecho al arbitraje como un derecho fundamental de las personas. Entonces, eso es lo que me llama la atención nada más, ¿verdad? Bueno, podríamos argumentar que, de conocer con el artículo 44 de la Constitución, la enumeración de los derechos que están contenidos en los derechos individuales no excluye otros que puedan estar establecidos. Y esos los que están establecidos en los tratados internacionales, pero también puede haber temas que no necesariamente están en los tratados internacionales, que son derechos fundamentales de la persona humana. Por ahí podríamos estar argumentar. Ahora, en el caso de Guatemala, yo vería el problema de la disposición constitucional del artículo 203, que dice que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establece. Y después, cuando dice que ninguna otra autoridad podrá intervenir en ese tema, sí, pero básicamente que ninguna otra autoridad puede intervenir en el tema de la administración de justicia. Yo creo que aquí en Guatemala, al existir disposiciones expresas, es decir, no son los artículos establecidos en la Constitución que existen, hay otros inherentes de la persona humana, pero al entrar en conflicto con una disposición expresa de la Constitución, sería la disposición expresa. Sí, por favor. Licenciado, como una consulta más que todo, quisiera conocer su criterio respecto a esto. ¿Usted cree que al día de hoy el potencial del arbitraje está siendo desperdiciado en cuestiones que podrían conocerse también en arbitraje?
Y de ser así, ¿qué reformas legales tendrían que hacerse para que otras materias pudieran ser conocidas dentro de la arbitraje? Bueno, no quisiera entrar en tantos temas, pero yo mencionaría uno concreto, que sí es un problema legal, que está en la ley de arbitraje, que está en el artículo 3 de la ley de arbitraje. En el artículo 3, inciso 3, C, dice, no podemos hacer efecto de arbitraje cuando la ley lo prohíbe expresamente o señala un procedimiento especial para determinados casos. Ese tema del procedimiento especial causa muchos problemas, causa temas de interpretación. Digamos, hasta a veces se ha cuestionado, por ejemplo, juicios de conocimiento sumarios, que no sean sumarios mercantiles, porque cada sumario mercantil, el libro del Código de Comercio, precisamente dice que se puede, pero sumarios, son juicios de conocimiento, que podrían someterse a arbitraje, pero si no son mercantiles, porque son temas civiles, las partes que no son comerciantes, ya no podría llevarse. Como eso hay muchos casos. Yo creo que ese aspecto de la ley de arbitraje sí podría mejorarse, y ha originado inclusive amparos en los centros de discutir. Bueno, ya tenemos el laudo, pero fue una materia que podría tener un procedimiento especial y siempre discutir el tema. Creo que ese es un aspecto importante. Pero para ser justos con la ley de arbitraje, yo creo que la ley de arbitraje representa una mejoría enorme sobre como está regulado el tema del Código Procesal Mercantil. El Código Procesal Mercantil, si las partes, cuando ya existía un acuerdo arbitral, no establecían la escritura del compromiso, tenían que ir a un tribunal para obligarlos a llegar al tribunal arbitral. Era un sistema muy difícil. Pero no obstante eso, pues la ley arbitral puede mejorarse, puede pulirse en esos aspectos, y yo diría que ese sería uno de ellos. Yo creo que también, y creo que hay que mencionar ese tema, también algún tema de los costos. Algún empresario en algún tema de un arbitraje muy corto, muy breve, donde los costos no son excesivamente altos, también colaboraría en la posibilidad de potencializar más la figura del empresario. Sí. Licenciado, usted mencionaba en la presentación el amparo como un control constitucional. Sí. Dentro del proceso de arbitraje, específicamente un control constitucional a los tribunales arbitrales. Sí. Sin embargo, como todos sabemos, se ha hecho abuso, un uso excesivo de la figura del amparo, no solo en el arbitraje, sino en todos los procesos. ¿Qué opinión le merece a usted que ante la situación actual y que generalmente el amparo provisional es otorgado, como decimos, de cajón, cómo podríamos ayudar a que, sin quitar ese control constitucional, se mermara o se disminuyera ese abuso? Bueno, digamos, yo diría dos aspectos. Si uno analiza la historia del amparo en la Constitución actual, yo creo que el amparo en su primera etapa tuvo aspectos muy positivos. Los procesos judiciales se llevaban sin tomar en cuenta los principios constitucionales del debido proceso, era como que algo que estaba en la Constitución pero que no aplicaba a los tribunales y no aplicaba a los procesos. Yo creo que el amparo tuvo aspectos muy positivos, entró a revisar temas de derecho de defensa, temas de derecho de debido proceso en los procesos judiciales, sobre todo, y yo creo que tuvo un aspecto muy positivo. Sin embargo, obviamente, el litigio malicioso fue dándose cuenta que el amparo es una forma muy eficiente de defender los procesos. En realidad, eso no debería ser así. Por una razón muy sencilla. Los casos de verdadero amparo provisional son relativamente raros. El amparo provisional decretado, donde se decreta el amparo provisional, será un 5 o 6% de los casos. En todos los demás casos, lo que se produce en un amparo provisional, podríamos decir, de hecho, un amparo provisional, porque se evitan los antecedentes al tribunal de amparo,
y como se enviaron los documentos, entonces ya no podemos hacer nada. Pero eso es en gran medida es un amparo provisional de hecho. Se han trabajado algunas reformas a la ley de amparo, en donde se hace, por ejemplo, evidente que se diga expresamente: los tribunales ordinarios deberán seguir conociendo los procesos si no se otorga el amparo provisional. Pero no han pasado las reformas. Sin embargo, la simple interpretación razonable de la ley de amparo haría que si no hay amparo provisional fuera de ese 5 o 10% donde se otorga el amparo provisional, los demás casos, el proceso debería continuar. La Corte de Constitucionalidad hizo unas reformas al acuerdo 489 de la Corte, en la que estableció básicamente sobre lo que estoy diciendo. Las reformas dicen que si no se otorga el amparo provisional, el proceso deberá continuar. Y sin embargo, ha tenido un cumplimiento relativo, no se ha cumplido totalmente. Al final se llega a la conclusión de que sí sería conveniente una reforma de la ley de amparo donde se dijera algo expresamente, algo que implícitamente ya está en la ley de amparo, pero que requeriría una regulación más específica, más concreta, para evitar que se produzca esa situación. El otro tema en relación a los amparos es que, tal como está la ley de amparo actualmente, y eso no necesariamente requeriría reforma constitucional. Tal como está la ley de amparo actualmente, el único requisito que se requiere para hacer el amparo es la definitividad. Y definitividad quiere decir que no cabe ningún recurso. Y por ejemplo, en un arbitraje, hablando del arbitraje, cualquier decisión que tomara el tribunal arbitral, por ejemplo, puede existir algún recurso interno, pero resuelve ese recurso, habría definitividad y puede plantearse un amparo. Entonces pueden plantearse 5 o 6 amparos del mismo arbitraje, y eso es una regulación sumamente compleja, sumamente complicada. Y al final, de todas maneras, se va a tener un lado, ahí sí cabe el recurso de revisión, no se puede plantear el amparo contra el lado porque tiene que haber el recurso de revisión, pero al resolver el recurso de revisión, amparo contra la resuelta por el recurso de revisión. Entonces, sí, efectivamente causa mucha complejidad. Pero en gran parte es un tema de que se debe interpretar correctamente la ley de amparo y que sí probablemente hay que expandir un poco el tema de la definitividad para que, o sea, tampoco quisiera yo decir, bueno, la definitividad va a ser igual a cosa juzgada, solo cuando haya cosa juzgada puede plantear una parte, no, pero sí un poco, una revisión un poco más completa sobre la definitividad, porque si no, simplemente al no haber ningún recurso pendiente puede plantearse una parte. Sí, por favor. No recuerdo bien el convenio, pero tengo entendido que existe un convenio de integración centroamericana que tiene la ciudad del arbitraje. Y obviamente el tribunal que conoce los arbitrajes a nivel centroamericano. Según la Constitución, tienen que ratificarse en los congresos todos aquellos convenios o acuerdos que tengan el arbitraje regulado. En este caso concreto, no recuerdo el nombre del convenio, no fue ratificado por Guatemala, sin embargo se aplica y Guatemala ha sido parte de los procesos. ¿Qué opinión me merece la funcionalidad de ese tribunal? Como no tengo todos los datos de los que me estaban, en principio, yo creo que cualquier tratado o convenio internacional tiene que ser aprobado por el Congreso de la República y posteriormente ratificado por el presidente. Si no tiene ese procedimiento, que es el que establece la Constitución, aprobación por el Congreso y ratificación por el presidente de la República, el contrato, el convenio no es válido. Primera cosa. En los temas centroamericanos, no sé exactamente porque no tengo el nombre del tema. Los temas centroamericanos a veces se ha dado alguna argumentación en el sentido de que como Guatemala es parte de los tratados de integración, entonces cualquier cosa que salga de esos tratados de integración es un acuerdo. Yo creería que habría que ver, ¿verdad? Depende, porque si ya genera una obligación internacional de someter a arbitraje, yo creo que eso ya no podría decirse, por ser parte del tratado de integración, necesariamente ese resultado ya no necesita aprobación por el Congreso y ratificación posterior por el presidente, sino que en ese caso se vería como un tema independiente que necesitaría un procedimiento
establecer una solución para que sea válida. Sí, bueno. Gracias. Hace unos minutos cuando hablábamos de los temas de los amparos que lamentablemente suelen retrasar los procesos arbitrales, me parece interesante tocar el tema de la confidencialidad versus la publicidad una vez planteado un amparo. Uno de los pilares fundantes del arbitraje como método alterno de solución de conflictos es la confidencialidad de las actuaciones, y eso los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la docencia en este tema hemos visto que no tenés el acuerdo o el consenso de las partes para utilizar el expediente como material didáctico. Entonces, al plantearse un amparo, pues ahí se abre la puerta a la publicidad de esas actuaciones. Me parece interesante promover que al dar una situación de estas y remitirse las actuaciones al Tribunal Constitucional en ese momento, se hiciera con la salvedad o el requerimiento o la rogatoria al Tribunal Constitucional de que guardar la confidencialidad de las actuaciones en virtud pues, del espíritu. Yo no le veía el problema de la publicidad de los documentos públicos a través de la Constitución. Una vez entra a un tribunal, yo sé que debería ser bueno. Yo también quisiera hacer una observación. El artículo 33 de la ley de amparo da la posibilidad, una es cuando se plantea el amparo y se tienen los antecedentes, enviar el expediente completo o enviar informe circunstancial. Durante la tramitación del proceso arbitral, yo creo que los tribunales arbitrales tienen la posibilidad de enviar informe circunstancial. Durante esa parte, podría incluir bastante la confidencialidad. Claro que el tribunal de amparo tiene la facultad de decir, mire, su informe no aparece suficiente, envíe los antecedentes, envíe el expediente. Pero normalmente los tribunales no lo hacen. El problema que veo yo más es al existir recurso de revisión y amparo contra el recurso de revisión. Ahí sí creo que sería muy difícil. Habría que ver esa posibilidad, yo no quisiera descartarla de plano, pero tomando el tema de la publicidad de los actos de la administración, yo sí lo vería un poco difícil. Sí, por favor. También eso contravendría la ley de acceso a la información pública. Lo conveniente, tal vez probablemente sería lo que dice usted, dar un informe circunstancial del caso. Sí, pero en determinados casos el tribunal de amparo puede decir que tiene los antecedentes. O sea, aunque el tribunal arbitral hubiera demasiado para la posibilidad. Sin embargo, por lo menos durante el desarrollo del proceso, si se tiene informe circunstanciado, se logra, salvo que el tribunal oficial pida los antecedentes, pues se logra hasta cierto punto mantener la confidencialidad. Sí, por favor. Tengo una impresión, espero no hablar exhalar una expresión sacrílega, pero tengo la impresión de que por ser el juicio de arbitraje de jurisdicción entre comillas mixta, por una jurisdicción estatal y una jurisdicción delegada, su secretividad únicamente puede imperar en el momento que la jurisdicción es delegada. En la primera etapa, digamos. En la primera etapa. Cuando arriba a la jurisdicción estatal es derrotada ese muro y entonces entra a los documentos públicos, y es en donde yo pienso que ya cualquier persona puede tener acceso a esa información. Sí, yo diría más o menos en ese sentido que es correcto. He hecho un comentario importante, y es que la ley de arbitraje no establece la confidencialidad. Es decir, en todo caso, si uno no pacta la confidencialidad, no existe una norma que diga que es confidencial. Entonces, eso abonaría mucho en la línea de la opinión del doctor Gilberto Chacón, porque definitivamente no hay una obligación legal de confidencialidad. Es solo si las partes la pactan. O el reglamento lo contiene. Generalmente los reglamentos lo tienen así. Bien, ¿alguna otra duda o observación? Yo creo que una
Sí, por favor. A su criterio, ¿cuáles son los tribunales arbitrales que dan más confiabilidad? ¿Los de amigables o conciliadores o los de derecho? Bueno, primero yo diría que es un tema que no me quise meter, yo en esta cuestión. Ahí había una duda adicional. Los tribunales de derecho aplican la ley, el artículo 154 de la Constitución, la ley en todo el territorio. Ahora, habría que entrar a analizar también, pero esta es materia de otra conferencia y otro tema, los arbitrajes de equidad, porque los arbitrajes de equidad permiten que no solo se utilice el derecho, sino que se utilice en algunos otros casos. Entonces, ahí habría una nueva duda, es decir, bueno, y esa posibilidad de aplicar otros aspectos que no sean meramente la ley, que los tribunales de equidad no tienen prohibición de aplicar el derecho de la no es una prohibición, pero lo pueden complementar, lo pueden interpretar de una forma más amplia, en fin. Pues podría decir, bueno, pero ahí entramos a otro tema, que es que la Constitución establece que la ley no es vigente en todo el país, ni podrían los tribunales aplicar la Constitución. Entonces, digamos, esa sería una primera observación de un tema que un tanto intencionalmente venía que es un derecho. Y el otro aspecto es, yo creo que eso, ¿cuál es más evidente? Eso depende del interés de las partes. Si las partes tienen una aplicación estricta de la ley, lo que tienen que hacer es quitar una montaña de derecho. Si las partes consideran que el tema es un tema muy complejo, que requiere ir más allá de lo que estrictamente dice la ley, se puede llegar al tema de equidad. Tiene sus riesgos, el tema de equidad tiene sus riesgos, porque se tiene que confiar mucho en el criterio de los árbitros. Cuando a un abogado le preguntan, mire, ¿cómo cree usted que se va a resolver ese arbitraje? Si partamos un arbitraje de derecho, el abogado puede dar una apreciación razonable, es decir, yo creo que conforme la ley lo que se debería resolver es esto. Cuando le dicen que cómo se va a resolver en equidad, es un poco cuál es el criterio de equidad de los árbitros y demás. Al final, en materia de equidad, yo he visto unos lagos muy lagos excelentes, pero hasta cierto punto también depende de la confianza que se tiene en los árbitros que van a emitir ese lago. ¿Estamos? Bueno, pues, muchísimas gracias. Carolina siempre me pide que yo dé las palabras de cierre de agradecimiento, los cuales en este caso son muy sentidas y profundas, de agradecimiento hacia nuestro querido Gilberto. Realmente es un honor tenerse por acá. Desde que Carolina me comentó que esta era la presentación del mes, yo la verdad ya la tenía reservada, porque uno no se puede perder una charla como la que nos ha presentado hoy con Gilberto, muy ordenada, muy clara. Agradecemos muchísimo esa contribución a nuestra formación, ¿verdad?, en el tema de métodos alternativos, en particular hoy de arbitraje. Así que yo vuelvo a pedir un aplauso para Gilberto. Y un comentario de las cosas que CRECIG está queriendo apoyar un poco es en reformas a la ley de arbitraje, porque el aspecto que comentabas a raíz de su pregunta, ¿verdad?, de todo aquello que quedó prohibido someterse a arbitraje porque tiene señalada vía especial. Ese es llamémosle así, un injerto que se quedó del Código Procesal Civil y Mercantil, que lo traía. Entonces eso, entre otras modificaciones, ya se plantearon a un diputado que está pues analizando la posibilidad de someterlas a pleno, cuando haya pleno y cuando puedan discutir otros temas. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena.